En el verano de 2022, Kimberly Mollicone, de 49 años, era una madre amorosa, una empresaria exitosa y una figura activa dentro de su comunidad. A simple vista, su matrimonio con Matthew parecía estable y feliz. En julio, sus seres queridos, amigos y colegas le expresaron innumerables muestras de afecto y admiración. Sin embargo, de forma trágica, muchas de esas palabras terminaron formando parte de su obituario. Con el tiempo, Matthew Mollicone fue arrestado y acusado de su asesinato, aunque, paradójicamente, los investigadores sabían que otra persona había sido quien disparó el arma que acabó con su vida. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más profundas condolencias a la familia Mollicone por su irreparable pérdida. Los detalles sobre cómo y cuándo Kimberly y Matthew iniciaron su relación no son del todo claros, pero en 2022 llevaban más de 10 años juntos. En ese tiempo, habían construido un hogar acogedor, consolidado un negocio exitoso y formado una hermosa familia con sus 3 hijos. Kimberly tenía múltiples intereses, pero su mayor prioridad siempre fueron sus hijos. Además, estaba profundamente comprometida con ayudar a personas en proceso de rehabilitación para superar sus adicciones. Recientemente, también había incorporado el yoga a su rutina. Los Mollicone residían en Washington Township, Michigan, a unas 35 millas al norte de Detroit. En muchos aspectos, llevaban una vida típica de familia suburbana. No obstante, según Matthew, Kimberly había iniciado una relación extramarital con un hombre llamado Daniel Giannone desde 2013. Este hombre y mi esposa han estado teniendo una aventura durante 9 años y medio. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Tienes alguna idea? Se conocieron en un bar en algún lugar el día de su cumpleaños número 40. Luego, me enteré alrededor de 3 años después, cuando ella tenía 43. Según Matthew, Kimberly conoció a Daniel en un bar durante la celebración de su cumpleaños número 40. Con el tiempo, descubrió la relación entre ellos, pero creyó que Kimberly había puesto fin al romance y que ya no mantenían contacto. No obstante, en el verano de 2022, un amigo le advirtió que Kimberly y Daniel habían retomado su relación. Me enteré de esto hace 6 años y medio. Y volví a descubrirlo hace 45 días. Le pregunté, ¿ya terminó? Y ella respondió, sí. Entonces le dije, bueno, ¿cómo fue la última conversación? ¿Cómo lo terminaste? Pero no lo había hecho. Le dije, entonces, no lo terminaste. Es igual que la vez anterior. Aún no ha acabado. No han roto. Así que le dije, este tipo te llamará en un mes. Ella me preguntó, ¿quieres que termine con él? Y le respondí, eso suena lógico. Entonces dijo, vamos. Nos subimos al auto y fuimos a su casa. Matthew estaba comprensiblemente angustiado, y la relación con Kimberly se fue deteriorando cada vez más. Insistió en preguntarle si tenía la intención de poner fin a la aventura, pero su actitud evasiva dejó en evidencia que no planeaba alejarse de su amante en secreto. Para el 11 de julio, la tensión en el hogar de los Mollicone se había vuelto insoportable. Desesperada, Kimberly contactó a su amiga Marie Delegay en busca de consejo. Le confesó sentirse agotada tanto física como emocionalmente. También le contó que Matthew no había regresado a casa la noche anterior y que apareció hasta las 5 de la madrugada, sospechando que había consumido crack. El punto de quiebre llegó el martes 12 de julio de 2022, cuando Matthew volvió a encarar a Kimberly sobre su infidelidad. La discusión se prolongó por horas y, según él, pasaron el día consumiendo alcohol, marihuana y cocaína. La combinación de emociones a flor de piel y drogas hizo que la situación se volviera aún más volátil, creando un ambiente explosivo. Para la tarde, Kimberly ya no veía salida. Decidida a resolver el conflicto de una vez por todas, propuso ir a la casa de Daniel para que Matthew pudiera ver por sí mismo cómo terminaba la relación. Además, pensó que su presencia le daría el apoyo emocional que necesitaba. Sin embargo, no está claro si en algún momento consideraron el riesgo de que la situación se descontrolara, ya que llegaron sin previo aviso y de una forma abiertamente confrontacional. Independientemente de las circunstancias,
Finalmente estuvieron listos para partir alrededor de las 8:45 de la tarde. Sin embargo, justo antes de subir a su Jeep Cherokee blanco, Matthew tomó una decisión crucial. Abrió su caja fuerte, sacó una pistola y la guardó en la cintura de su pantalón. No se sabe con certeza si Kimberly estaba al tanto de que Matthew llevaba un arma, pero ella tomó el volante mientras él se acomodaba en el asiento del pasajero. Es posible que Kimberly haya decidido conducir porque sabía que él estaba armado, aunque esto solo es una conjetura. De cualquier forma, llegaron a la casa de Daniel Giannone, ubicada en North Avenue, en Lake Township, a unos 8 millas, 13 kilómetros, de distancia. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, Kimberly giró a la izquierda para entrar en la entrada de la vivienda donde Daniel residía con su prometida y sus hijos. En ese momento, Daniel estaba en el exterior, cerca del garaje, comiendo y recogiendo después de una parrillada que había durado todo el día. Cuando Kimberly detuvo el jeep, Matthew bajó del vehículo. Se dirigió hacia Daniel con actitud desafiante y desenfundó su arma. La discusión entre ambos comenzó de inmediato y, apenas unos segundos después, Daniel sacó su propia pistola y efectuó un disparo de advertencia al aire, justo por encima de la cabeza de Matthew. Ella le grita, Danny, y yo dije, para con mi esposa, sal de aquí, Danny, sal de aquí. Basta, aléjate de mi esposa. Basta, aléjate de mi esposa. Ni siquiera sé qué. Mientras Matthew se alejaba, Daniel cruzó rápidamente el camino de entrada y rodeó la parte frontal de la casa. Cuando estaba por dar la vuelta a la esquina, una cámara de seguridad instalada en la puerta principal capturó el momento en que Matthew se detuvo, sacó su pistola y disparó varias veces hacia Daniel, con la precisión y el control de un profesional. Una de las balas impactó en la pierna de Daniel, pero este no se detuvo. Siguió corriendo hasta que logró conseguir otro arma de un vehículo estacionado en su garaje. Durante el tiroteo, la prometida de Daniel y sus hijos permanecieron aterrados dentro de la casa. Con el nuevo arma en mano, Daniel siguió corriendo alrededor de la casa, regresando finalmente al lugar donde todo había comenzado, frente al garaje. En ese momento, Matthew le gritó a Kimberly que se subiera al jeep, y ella comenzó a retroceder enseguida. Parecía que el enfrentamiento había terminado, pero justo cuando el jeep llegaba al final del camino, Matthew bajó la ventana del lado del pasajero y disparó nuevamente hacia Daniel. En una reacción instantánea, Daniel respondió, y una de sus balas alcanzó a Kimberly en el cuello. Aquí está el garaje. Creo que hay un par de autos aquí. Y creo que hay otro auto aquí. Así. Y nos acercamos. Bert y yo salimos del auto. Tan pronto como salgo del auto, él sale del garaje así, como un oficial de policía, directo a mi cara, y levanto las manos. Y digo, espera, hermano. Me agaché hacia la parte trasera de este auto aquí. Y saqué mi arma de fuego y empecé a dispararle. Él corrió hacia allá. Dije, Kim, súbete al auto. Nos subimos al auto. Estábamos retrocediendo. Y él le disparó a mi esposa. Cuando Kim fue disparada, ella cayó al lado. Él nos estaba disparando en ese momento. Salto del asiento del pasajero al del conductor, lo giro, pero no arranca. Lo tengo y estoy así, ¿sabes? Y no arranca. Finalmente lo puse en estacionado para salir. Voy por detrás del vehículo y ahí fue cuando te llamé. Dije, detente, mi esposa o algo así, y tan pronto como terminé de decir esposa, ¡bam! Uno pasó volando por mi cabeza. Luego mi esposa grita, Danny, como si pudiera ver que pensaba que iba a matar a su esposo. Y él miró, y eso fue todo lo que necesitaba, amigo. Me puse detrás de ese auto, agarré mi arma de fuego, pasé por el capó y comencé a disparar. Y él corrió hacia el frente de la casa. Yo no lo seguí, dije, Kim, súbete al auto, vámonos. También expresó que se sentía aliviado de que el incidente hubiera quedado grabado y que ya no guardaba rencor por la infidelidad de su esposa, además de aclarar que no había ido a la casa de Daniel con la intención de pelear ni de dispararle. Por su parte, Daniel Giannone no fue arrestado ni acusado de ningún delito, ya que él, su prometida y sus hijos estaban tranquilos en su propiedad cuando los Mollicone llegaron. En cuanto Matthew sacó su arma,
estaba en su pleno derecho de defenderse a sí mismo y a su familia. Aunque fue liberado esa misma noche y al principio no estaba claro si sería acusado de algún delito, Matthew fue detenido unos días después y se le imputó el asesinato de su esposa, aunque fue Daniel quien disparó la bala que causó su muerte. Además, Matthew enfrentó cargos por portar un arma con fines ilícitos, asalto con arma peligrosa e intento de asesinato contra Daniel Giannone, de 36 años. Si se le encontraba culpable de todos los cargos, Matthew podría pasar el resto de su vida en prisión. La audiencia de fianza fue particularmente tensa, ya que varios de los seguidores de Matthew se encontraban cerca de los familiares de Kimberly, quienes estaban visiblemente afectados. El abogado de Matthew le pidió a la jueza del Tribunal de Distrito, Jennifer Aney, que lo liberara bajo fianza, argumentando que tenía 3 hijos que lo necesitaban más que nunca. También mencionó que su cliente no tenía antecedentes criminales y no representaba una amenaza para la comunidad. Sin embargo, la jueza Aney no estuvo tan convencida. Según ella, ya se habían presentado acusaciones previas de abuso doméstico contra Matthew, y las grabaciones del incidente confirmaban que las acusaciones tenían fundamento. Tal vez lo más grave de todo fue que la jueza Aney comentó que miembros de la comunidad la habían contactado para expresar su temor por la seguridad de ellos y sus familias si Matthew quedaba en libertad. Como era de esperarse, la jueza ordenó que Matthew permaneciera en la cárcel del condado de Macomb sin derecho a fianza hasta el final de su juicio. El juicio no comenzó hasta julio de 2024, casi 2 años después de la trágica muerte de Kimberly Mollicone. Ni Matthew ni sus abogados pudieron negar que él y Kimberly fueron los responsables de iniciar el tiroteo que resultó en su muerte. La única duda era si las circunstancias atenuantes podrían exonerarlo de culpabilidad. De acuerdo con el fiscal adjunto del condado de Macomb, Steve Fox, Matthew actuó impulsado por su estado emocional y mental, además del alcohol y las drogas que había consumido tanto la noche anterior como el día del incidente. La fiscalía también quería demostrar que no se trató solo de un crimen impulsivo, sino que Matthew había planificado el acto, lo que indicaba premeditación. Este fue el punto crucial del caso, ya que la defensa argumentó que Matthew había sido movido por celos y rabia, actuando de manera apresurada y sin lógica, pero sin intención maliciosa ni reflexión previa. Otro tema polémico fue si se permitiría que la amiga de Kimberly, Anne-Marie Delex, declarara sobre el consumo de drogas de Matthew. Lamentablemente para la fiscalía, el juez del circuito, Matthew Sabab, determinó que ella no tenía conocimiento directo sobre el uso de drogas de Matthew Mollicone, ya que solo sabía lo que Kimberly le había contado por teléfono. En otras palabras, su testimonio sería considerado como rumor. Además, el juez Sabab consideró que sería perjudicial retratar a Matthew como una persona inherentemente mala solo por su consumo de drogas. Por otro lado, la fiscalía no pudo demostrar un vínculo claro entre Matthew y las drogas halladas en su casa, y no se probó que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia controlada el día en que ocurrieron los presuntos crímenes. Así, el consumo de drogas de Matthew fue excluido como evidencia en el juicio. Este fue un gran golpe para la fiscalía, ya que él mismo había reconocido haber bebido y consumido drogas durante la entrevista tras el incidente. Al igual que en la audiencia inicial de Matthew, en el juicio estuvo presente tanto su familia como amigos con lealtades divididas. Durante los 8 días del juicio, los asistentes escucharon cada detalle doloroso del matrimonio roto entre Matthew y Kimberly, su aventura con Daniel Giannone y los eventos que llevaron finalmente a la muerte de Kimberly. Al final, el jurado halló culpable a Matthew por homicidio involuntario, asalto con intento de asesinato y 3 cargos adicionales por posesión ilegal de armas de fuego. Posteriormente, el juez Sabab lo sentenció a entre 7 y 15 años por homicidio involuntario, entre 12 y 40 años por asalto con intento de asesinato y 2 años por cada uno de los 3 cargos de armas de fuego. Sin embargo, casi todos se sorprendieron al saber que las sentencias se cumplirían de forma concurrente. Esto implicaba que Matthew podría ser liberado tras cumplir solo 12 años. El fiscal del condado de Macomb, Peter J. Lucido,
y su equipo se sintieron satisfechos con la condena, ya que creían que Matthew había sido castigado por su participación en la muerte de su esposa y que sus seres queridos finalmente encontrarían algo de paz. No obstante, tanto ellos como los seres queridos de Kimberly consideraron que la sentencia era demasiado ligera, dada la gravedad del crimen. Manténganse atentos a cada nuevo caso impactante que revelamos. Hasta la próxima, cuídense y mantengan los ojos bien abiertos. Nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras.